Esta noche entramos en un mundo inquietante y más real de lo que pudiera parecer. No me importa mi reputación. Lo que me importa es contar la historia de Emily Rose. La Santa Iglesia te venera como su guardián y protector. A ti el Señor ha confiado las almas de los redimidos para que los dirijas al cielo. Ora para que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies y que deje de mantener al hombre en cautiverio y de hacerle daño a la Iglesia. ¿Sabe que puede ir a la cárcel por esto? Quiero que la gente oiga lo que solo yo puedo contarle. ¿Y de qué trata? De lo que le pasó a Emily y por qué. Así que ella creía que su posesión comenzó aquella noche en el hospital. Creo que sí. El exorcismo de Emily Rose, una película basada en hechos reales. Las posesiones, los exorcismos, serán esta noche nuestro mundo. Y avisamos, lo que estás a punto de escuchar es tremendamente inquietante, así que prepárate. Seguiremos viajando hacia universos más relajantes, pero siempre buscando respuestas en el mundo del misterio. Ya tenemos todo listo. Estamos preparados. ¿Lo estás tú? Todos esos temas y además una entrevista exclusiva con Avi Loeb, catedrático de astronomía de la Universidad de Harvard, que nos va a contar unas cosas increíbles acerca de ese mensajero. Y nuestra pretensión hoy es, os avisamos, es hablar de un tema controvertido. No queremos meter miedo, tratamos de buscar respuestas y para ello nos vamos al encuentro de nuestro primer invitado, el obispo Manuel Adolfo Acuña. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, don Miguel Blanco, usted y ese precioso equipo, Pablo, Manuel, Natalia, Juan Gómez, Ramón Álvarez, creo que no me olvido nadie, doña Rosa, no sé. Antonio Baena, me parece que se te había quedado por ahí. Antonio, exactamente. ¿Cómo? Así que sí, a todos y cada uno, un fuerte saludo y muchísimas gracias por esta invitación que para mí es un gran honor. Para nosotros también que estés aquí en el programa. Déjame que te presente un poquito, ¿vale? El primer exorcista latinoamericano presidente de la Mesa Ecuménica del Ateneo Pontificio Regina Apostolarum en Roma durante la cumbre de exorcismos, más de 1.200 exorcismos realizados, sacerdote, obispo luterano, amigo del Papa Francisco. ¿Por qué te metiste en estos temas, Manuel? En verdad fui llevado por Dios en esto por obediencia. Nadie elige ser exorcista. Ser exorcista es un estilo de vida que la Iglesia le impone a aquellos que elige para este especial ministerio de la liberación tanto de las almas como de los hogares y de las acechanzas del demonio en sus diversas formas, ¿no? La infestación, la opresión, la vejación. Y aquí estamos desde ya hace 18 años trabajando en esto que la Iglesia busca en hombres calificados para corresponder a aquella ordenanza de Jesús. Vayan y liberen a las personas de los demonios. ¿Conoces al Padre Francisco, verdad? Al Papa. Gracias a Dios tengo el honor, 10 años en Buenos Aires, que me han permitido, gracias a su afecto y su generosidad, compartir con él tiempos muy hermosos. Incluso él me regaló la cruz pectoral que yo llevo en mi condición de obispo luterano, y para mí es un honor. Vale, has escrito un libro que se llama Combate contra el mal, la realidad de los exorcismos, donde cuentas parte de tu historia, y ahora estás en España, eres argentino, ¿no? Pero estás en España ahora. Exacto, soy argentino, estoy aquí en Orihuela, en la provincia de Alicante, en España, trabajando, junto a Monseñor Santiago Peláez Garrido, el titular de la Iglesia Luterana de la Buena Fe, en la organización de la Escuela de Exorcistas de Europa. Vaya, algún día, te lo preguntaré después. Este es nuestro invitado, 900-137-137, el teléfono por si queréis participar, y entramos, si te parece, de lleno en este combate contra el mal, alguna de tus experiencias tras esa primera introducción.
Esta noche viajamos a territorios prohibidos, donde, según cuentan, mora el mal. Y en ellos sobresale una figura mítica, el diablo. Recogemos algunos datos sobre su origen del canal Mira la Historia en su apartado de mitología. Justo al principio de la creación del mundo, el segundo día Dios creó al cielo y la tierra. Y en este mismo día, Dios creó a los ángeles, arcángeles y querubines. Y estos seres celestiales morarían en los cielos. Entre los seres magníficos se encontraban los famosos arcángeles Gabriel y Miguel. Pero había otra entidad que destacaba entre los demás por su belleza y esplendor. Su nombre era Lucifer. Era la criatura más alta que Dios había creado. Pero aunque tenía tantas cualidades, o quizás solo porque tenía tantas cualidades, Lucifer fue tomado por soberbia. El orgulloso Lucifer se consideraba tan perfecto que decidió crear un trono para sí mismo. Y ese trono estaría incluso por encima de Dios. Él quería ser como Dios. Para llevar a cabo su plan, el ángel malvado convenció por la mentira a otros ángeles que se reunirían a su alrededor. Y así el padre de la mentira llegó a tener a un tercio de los seres angélicos que habitaban los cielos a su lado. Juntos comenzarían una batalla para conquistar al cielo. Son los primeros datos de esta historia que hoy queremos contar. Y para contarla comenzamos por el principio hablando de el diablo. Una rebelión en los cielos, padre, obispo, Manuel. Una rebelión, Manuel. Una rebelión en los cielos, una guerra espiritual, mi querido amigo Miguel. Una guerra espiritual que ha comenzado antes de la creación del hombre y que todavía continúa. Este es el punto, ¿no? En esta guerra espiritual, Lucifer sí es tomado por la soberbia, y ese querer hacerse como Dios encuentra en el arcángel San Miguel una respuesta clara que hace lugar a su nombre, el significado de su nombre. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Uh-huh. Y ahí, ante esa pregunta de Miguel, brota el silencio cósmico de quien no tiene respuestas porque no hay razones. La guerra espiritual es una guerra intelectual entre los ángeles, ¿no es cierto? Uh-huh. En esa guerra intelectual estaba la seducción de Lucifer para tomar la voluntad de otros ángeles, es cierto, pero no estaba solo en eso, no estaba solo, porque Lucifer y Satanás no son el mismo. Yo quería que matizaras eso. Tenemos un cierto lío entre Lucifer, Satanás, el diablo, el demonio. ¿Cuáles son las diferencias? Muy bien. Lucifer representa claramente la soberbia, es decir, tan cerca del trono de Dios como el gran mayordomo del cielo, que incluso cuando se genera la tierra todavía Lucifer estaba incubando, ¿no?, esa intención de rebelarse contra el cielo. Lucifer disfrutaba de una luz muy especial, pero pensaba que era dueño de esa luz. Ahí estuvo el punto. Su falla de carácter fue creer que lo que había recibido de gracia era propio, y en verdad no lo era, le pertenecía a Dios, ¿no? Simplemente un resplandor. Pero también abona a esta batalla Satanás, que escondido en la oscuridad, ya elegida por él, era otro ángel también, Satanás. Exacto, sí. Exacto. Y no conocemos el nombre. Ahí está lo curioso, de Lucifer sí, pero de Satán no. Y en verdad hay que llamarlo el Satán, porque Satán significa adversario. El adversario. Él es conocido por la ira que produce contra el cielo y se vuelve un adversario completo y total contra las cortes celestiales. El Satán es la ira. Lucifer es la soberbia. Y a ellos les va a acompañar otro que se llama Baal, conocido también como Belcebú, uh-huh, y que es el llamado señor de las moscas, ¿no? Aquel que produce, que se posa sobre las heridas emocionales de las personas para infectarlas. Ahí nosotros podemos decir que tenemos a tres de los más importantes demonios
Y tenemos que distinguir que la palabra diablo es la acción conjunta de todos ellos. Vale. Claro. ¿Y demonio? Y demonio es la personalidad. La personalidad. Vale. Ellos cada uno son un demonio, exacto. Vale. Pero juntos son el diablo. Esto hay que interpretarlo, porque si nosotros queremos decir que Lucifer puede hacer todo lo que se le achaca a él que hace, estaríamos hablando de un dios del mal. No, Lucifer no puede hacer todo. Lucifer representa la soberbia, el deseo de ser adorado en el lugar de Dios. Lucifer trata de copiarlo a Dios, pero él no puede hacerlo todo. La ira, la destrucción está en manos de Satanás, de el Satán, y la herida emocional, las búsquedas por las culpas, los dolores y los quebrantos están en manos de Baal, ¿no? A ellos les van a seguir otros como Asmodeo contra la familia, ¿no? Sí. Impresionante. Es decir, hay un trabajo organizado. Te iba a decir eso, que era como legiones, igual que hay ángeles, arcángeles, serafines, etcétera. En ese otro reino hay legiones y multitud de diferentes diablos, ¿no? O personalidades. Muy bien, Miguel, exactamente. Así como hay jerarquías en el cielo, también hay jerarquías en el infierno. Esto es lo curioso. Vale. La diferencia está en que unos reinan por amor, digamos, y su trabajo es el servicio, y los otros por temor, y su trabajo es el odio, el mal. Vale, te saludan ya desde Panamá, desde la provincia de Entre Ríos, en Argentina, Gualeguaychú, esperando... ¡Qué bueno! Un montón de gente ya en muchas partes del mundo conectando con nosotros y fundamentalmente aquí en España. 900-137... Sí, perdona. Pues, perdón, al contrario. Quiero decir que yo me he enterado, que estoy hablando, por eso siento tanta emoción y estoy tan contento. Yo estoy hablando con alguien que viajó en la Argentina, que es Miguel Blanco, y lo llamaron el Gardel del Misterio. No cuentes. El Gardel del Misterio. Impresionante. Sí, ¿cómo no voy a contarlo? Miren con quién estoy hablando. Así que le digo a todos en la Argentina, él no lo va a decir, pero estando en Argentina, un taxista lo reconoció por su voz, y no solamente regaló su viaje por lo que significa la honra de estar cerca de este varón con el que estoy hablando, sino que además le dijo algo muy cierto, el Gardel del Misterio. Por eso estoy tan contento de estar acá también. Yo te agradezco que estés ahí. Hay que recordar que Gardel era un mito en Argentina, uno de los cantantes más famosos que había, y fue un honor que me dijera eso. Pero dejémonos de historias. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Brevemente, ¿dónde habitan estos diablos? ¿Dónde habitan? ¿En qué lugar estos demonios? ¿Hay algún sitio? En los aires. San Pablo dice en la Biblia, nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en los aires. Están en los aires. Es negativo creer que ellos están recluidos en lo que llamamos el infierno, ¿no? El infierno no es un lugar, es un estado. Ya, vale. ¿Qué opina el Papa Francisco de todo esto? Oh, qué lindo eso. Bueno, yo le digo lindo porque estamos ante un varón de los más valientes, ¿no? Uh-huh. Que es el que más ha hablado del demonio en los medios de comunicación. Y qué necesidad que hace que él aclare bien la existencia del diablo, que a veces parece increíble, pero es discutida por algunos teólogos cristianos, porque el racionalismo entró exageradamente a la Iglesia. Uh-huh. Entonces, él ha hablado muchísimo y sigue hablando de la realidad del demonio, de la tentación del diablo, y él ha hecho que en el 2013 se aceptara formalmente dentro de, digamos, del esquema de la estructura jurídica de Roma a la Asociación de Exorcistas Católicos Romanos, y eso me alegra muchísimo porque quien inauguró eso todavía estaba vivo a la hora en que el Papa Francisco llevó a la jerarquía esta agrupación, uh-huh, que es el padre Gabriel Amors. Sí, el padre Gabriel Amors inauguró eso hacía ya más de 25 años, uh-huh, ¿no? Hoy está en el cielo y sí, señor. Bueno, estuvo la oportunidad de conocer. Estuvo también en nuestro programa hace algún tiempo el padre. ¿Sí? Qué maravilla. Uno de los invitados que también ha hablado de estos temas, el padre Fortea, dice en un pedacito de tu libro, sí, los demonios existen, resulta indiferente que no creas en ellos. Te hago una preguntita en 10 segunditos. ¿Estamos seguros cuando hablamos de esto? Sí. Por supuesto, porque no creer no nos salva de las consecuencias. Se puede decir que no sé. Yo he recibido muchísima gente que dice, yo no creía hasta que.
Yo no creía hasta que... Ya. Y le sucedió algo, ¿no? Entonces no creer no nos salva las consecuencias. El diablo se toma muy en serio a sí mismo, ¿eh? O sea, estoy diciendo que los demonios toman en serio su labor. Uh-huh. Vale, vamos a Y tomarlo. están al acecho. 2:25, 2:25, 1:25 las Islas Canarias. Seguimos adelante, este es nuestro invitado. Si queréis preguntar algo, 900-137-137. E insistimos que no queremos meter miedo, sino quizá mandar un mensaje de esperanza. Es que el mal se puede combatir. Y aquí tenemos a gente que lo ha hecho. Seguimos adelante tras esa introducción. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Viajamos ahora hasta el mundo de los espíritus para tratar de conocer algo más sobre ellos. Los espíritus son entes buenos y malos que andan entre nosotros y con la velocidad de la luz y sin el menor ruido pasan de un lugar a otro sin casi darnos cuenta. Habitan el mismo espacio que nosotros, el que nos rodea, solo que en una dimensión diferente a la nuestra, de manera que nos es difícil captarlos, pues son energía. La clasificación de los espíritus se basa según su grado de progreso en las imperfecciones de las que aún deben de despojarse y en las cualidades que han adquirido. Según un estudio realizado sobre ellos, hay varias categorías. Están los espíritus imperfectos, aquellos que todavía no tienen clara su situación, que están apegados a lo material y a nuestro mundo. Los impuros son propensos al mal, nos dan consejos negativos y fomentan la enemistad y la desconfianza. Los espíritus golpeadores y perturbadores, estos son los espíritus que tienen la tendencia a anunciar su presencia por intermedio de los fenómenos físicos. O los espíritus buenos, que transmiten buenas vibraciones y bondad, son benévolos y atienden al corazón más que a la inteligencia. Los espíritus y su mundo. Entremos más en él, de la mano de nuestro invitado. Cuando se habla de posesiones y de diablos, hay que hablar también de espíritus. Ahí hemos hecho, Manuel, una categoría de diferentes espíritus. Tu libro hablas también de ellos, ¿verdad? Muy linda categorización, ¿no? Los imperfectos, los impuros, los golpeadores y perturbadores y los buenos. Muy exquisita intervención para explicar este mundo espiritual que en definitiva brota de esa interacción. Sabemos cómo son por esa interacción, ¿no? Y nosotros también categorizamos a los espíritus, ¿no? Que es importante hacerlo como exorcista, porque una cosa es expulsar a un demonio y otra cosa es expulsar a un espíritu de muerto. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Ahora nos toca la categoría espiritual, ¿verdad? Uh-huh. En esto tenemos nosotros cinco maneras de distinguirlos. Los errantes son los nunca encarnados. Los errantes son aquellos que son demonios, son los que pasan desde los aires para hacer mal. Los vengativos, que pueden ser parte de la generación familiar, aquellos que de repente no han sido reconocidos en su esfuerzo por sus descendientes, han sido abandonados, nadie los recuerda. Bien, estos son los vengativos y van a buscar el mal de los descendientes, van a generar tropiezos, ¿no es cierto? Los celosos son aquellos que se enamoran de los descendientes y los quieren para sí. Muchas situaciones de
de fracasos afectivos y hasta de infertilidad se debe a los espíritus celosos. Déjame que haga una pausa aquí. No. En tu libro Sí, hablas de un caso de estos espíritus celosos que a mí me llama mucho la atención. Una mujer joven que buscaba tener un hijo junto a su esposo, perdió 3 embarazos. ¿Qué pasaba? Ella pierde embarazos justamente porque había un espíritu celoso de su familia que estaba interviniendo, ¿verdad?, en las generaciones de ella para que no tuviera un hijo y no prestara, si queremos, más atención a lo que él le quería decir. ¿Y qué sucedió? Una foto, ella me entrega una foto de una ecografía. Y en esa foto, señor Miguel, estaba el rostro de una persona. ¿Qué me dices? En esa ecografía, el rostro de una persona, en la foto de la ecografía. ¿Qué me dices? Se notaba la manifestación, impresionante. Y por supuesto no había otra manera que el exorcismo. Y ese niño lo tuvo, y es una niña, y ya está crecida. Gracias a Dios. Pero ahí tenemos la acción concreta de un espíritu celoso, que se manifestó mismo adentro de una ecografía, como en el lugar en donde la generación de la vida se da. Se siguen mandando saludos desde diferentes partes del mundo, desde Chihuahua, por ejemplo, desde Cumbayá en Quito, desde Panamá para España, saludos para el invitado y para todos nosotros, dicen la gente que está, la familia del Espacio en Blanco que nos llamamos. No sé si hay más espíritus. Es hermoso, yo voy anotando, porque para orar por todos, Panamá, Gualeguaychú, Chihuahua, Quito, voy anotando para después rezar por todos. Perfecto. Seguimos, ¿hay más espíritus? 2 categorías más tengo, don Miguel, vale. Breve, ¿no? Usted me va a indicar. No, sí. Los protectores, los espíritus protectores, curiosamente, también están considerados en otras tradiciones religiosas. Es decir, hay espíritus de ancestros nuestros que consiguen el permiso de Dios para venir a ayudar a sus descendientes y generan intuiciones para ir por los caminos más correctos en la vida. Esas intuiciones, por eso hay que prestarle atención a la intuición. Cuando la intuición está ligada a la paz, estamos delante de una verdad. Cuando la intuición nos causa cierta zozobra, cierta intranquilidad, entonces hay que detenerse. Intuición más paz igual verdad. Y muchas veces viene de los ancestros. Y por último, claro está, en la categoría espiritual, los ángeles de la guarda. Y digo en plural, porque tenemos más de un ángel. Conocemos a nuestro ángel custodio, pero son muchos los ángeles que Dios puso a nuestro alrededor, y eso está probado en la Biblia, porque el Antiguo Testamento habla de los ángeles que has puesto para mi cuidado. O sea, son varios esos ángeles, aunque solo conozcamos a aquel que llamamos ángel de la guarda. Aquí las categorías entonces: errantes, vengativos, celosos, protectores y ángeles de la guarda. Gracias a Dios que existen. Te saludan desde un pueblo de Alicante, dice que bien que estés tan cerquita de ellos. Y la frase ¡qué que lindo! El diablo se toma en serio a sí mismo. Insisto, 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos adelante. Algunas personas preguntan si eres obispo de la Iglesia Católica. Eres obispo de la Iglesia Luterana. Vamos a aclarar eso, ¿te parece? Exacto. Sí, señor, por supuesto. Los luteranos somos católicos sin unidad con el Vaticano, pero de todas maneras, por eso para nosotros la honra de haber estado en la cumbre de exorcistas. Soy el primer luterano que habló ante otros exorcistas y, por supuesto, con representantes de 42 países, entre los que estuvieron médicos, psicólogos, psiquiatras, jueces, fiscales, y también, por supuesto, sacerdotes de otras tradiciones. Fue algo grande en la intuición del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de llamar a otras tradiciones para poder hablar de esta realidad y nutrirnos todos de las experiencias que cada uno tiene. Qué bien que sea así. Déjame que te haga una pequeña crítica. ¿Te parece que me ponga un poco crítico? Por favor. Algunos dicen que los miembros de las iglesias protestantes no hacéis más que ver diablos por todos los lados y practicáis exorcismos multitudinarios donde la gente grita y se combate contra el mal y una parafernalia increíble,
que en otro tipo de... Bueno, la Iglesia Católica no ocurre eso, o por lo menos son mucho más reservados. Tú incluso, te iba a preguntar antes si podíamos asistir algún día algún exorcismo de los que tú realizas con el máximo respeto, y muy difícil que eso te lo conceda un sacerdote católico. Pregunto, ¿no estáis demasiado rodeados o obsesionados con que hay diablos por todos los lados, los protestantes? Justamente quien hace esa crítica no conoce la labor de los exorcistas católicos. El padre Gabriel Amors, en su texto Un exorcista comenta, el primero que escribió, en la segunda página, él habla de la admiración de las iglesias de la tradición de la Reforma por haber conservado un lugar de Cristo, lo que llaman cristocéntricos, en el trabajo del combate contra el mal. Él halaga el que se siga trabajando incansablemente en esta tarea. Pero hay un detalle más que es importante que los amigos sepan. Que nosotros lleguemos a difundir esto que sucede es porque creemos que es tiempo oportuno, como iglesia, por eso hablo en plural. Creemos que es tiempo oportuno de que la gente conozca y esté advertida, porque hay que saber para vencer. Y no olvidemos que también se ha hecho, ¿verdad?, conocido en España el exorcismo más grande que hubo hace décadas, ¿no? Que fue el exorcismo de Marta, realizado por el padre Fortea, y ese exorcismo fue público. Público, el demonólogo más grande del mundo, ¿eh? Sí. Yo he tenido también el honor de conocerlo. Y o sea, la difusión no va en contra de la verdad de este tema. Ciertamente hay algunas comunidades que merecen que se las revise en el ejercicio de la liberación, pero por eso nosotros creamos aquí una escuela de exorcistas, ¿no? Vale, te lo tenía que preguntar. Saludos desde Nueva York, te mandan bendiciones al padre, dice, y a todo el equipo. Sigo anotando. No te cuento todos, porque tengo un montón, te voy simplemente soltando unos cuantos. 2:37, 1:37 de las Islas Canarias. Seguimos adelante. Insisto, si queréis preguntar, 900-137-137 y las redes sociales, El Blanco Radio. Y vamos con temas más escabrosos detrás de esa introducción. Sigamos en este extraño mundo. Nos ayuda con más información Celeste Pellegrini. Este caso fue el que inspiró a la película El exorcismo de Emily Rose. Esta chica sufría de severos casos de epilepsia y la llevaban a numerosos hospitales mentales para tratar su enfermedad, pero ninguno le sirvió. Todo lo contrario, cada vez que la hospitalizaban o la atendían, parecía que su estado empeoraba. La niña le pidió a sus padres que se le realizara un exorcismo, por lo que estos acudieron a la iglesia. Sin embargo, muchos sacerdotes fallaron en el intento. La chica no mejoraba, dejó de comer y de tomar sus medicamentos, pues había perdido también la fe en la medicina. La conducta de Anneliese se torna errática y peligrosa. Dormía en el suelo de piedra, comía moscas y arañas, se orinaba encima, gritaba por toda la casa durante horas, hasta escupir sangre. También destruía crucifijos, rompía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Anneliese comenzó entonces a automutilarse, golpeándose contra las paredes y los muebles. Es tan solo un caso de posesión. Hay muchos más. Conozcamos los peligros de este mundo. No sé si te gustan, Manuel, las introducciones que preparamos. Yo quiero, justamente estaba por decir, permítame de vuelta agradecer, don Miguel, a esa producción maravillosa que usted tiene, a todo ese equipo que acompaña a Miguel Blanco, el Gardel del Misterio, Antonio, Pablo, Manuel, Natalia, Rosa, Juan Gómez, Ramón Álvarez, qué gente hermosa, para todos bendición, pero estoy muy impresionado gratamente. Me alegra, y no me trates de usted, por favor, ¿vale? Desde Ecuador, bueno, desde Mompiche, en Ecuador, también te mandan saludos. Te digo, simplemente te digo una parte porque nos escuchan también en, montones de lugares que trataré de pasarte alguno. Posesiones. ¿Quién posee? ¿Los diablos y los espíritus? Los diablos
y los muertos. Pero son diferentes las circunstancias, ¿no? Porque hay posesión de espíritus de muertos. Quiero volver a decir esto, en respeto a muchos conferencistas que también hubo en aquella cumbre de exorcistas en 2019 en Roma. Algunos no creen en la posesión de muertos, pero es una realidad. A mí me ha pasado y a otros también. Pero ese descrédito tal vez sea porque no ha tocado vivir la experiencia de ver al muerto, de escucharlo al muerto dentro de la persona. Y eso pasa por la brujería en la mayoría de las veces, ¿no? Los hechos mismos de la brujería que producen invocación con espíritus bajos. Porque voy a agregar una cosita que no estaba, no sé si está contenida en el libro. Los espíritus de muertos jerarquizados. Esto es importante saberlo. Hay espíritus de muertos de personas que están jerarquizadas en el infierno. ¿Qué mejor para el diablo saber que algunos seres humanos pueden alcanzar un grado de maldad que les merezca, ¿no es cierto?, una jerarquía en la oscuridad? Y esto pasa. Esos espíritus de muertos jerarquizados también controlan a espíritus de muertos esclavizados, y esos son los que son enviados a las posesiones. Por brujería y por hechicería, ¿no? Con conjuros muy especiales. Vale, déjame que te pregunte, ¿a qué tipo de personas poseen? ¿O todos podemos ser poseídos? ¿O hay que abrir alguna puerta, como a veces se dice con la Ouija, con una serie de juegos, abrimos la puerta a ese tipo de mundos? Tenemos algo muy interesante para conversar. Primero que nada, ahí habían dado el ejemplo de Annalise Michel, ¿no? Que es Emily Rose, es el verdadero nombre de la joven que sufrió esa posesión. Bueno, uno puede decir, entonces el exorcismo no fue eficaz, los exorcismos no fueron eficaces. Estamos ante una categoría de posesión muy diferente a otras, que es la posesión expiatoria. La posesión expiatoria es una señal de Dios que permite, ¿no es cierto?, que esa persona en ese estado permanezca siempre con su anuencia, siendo santa, porque incluso hasta el día de hoy la tumba de Annalise Michel es visitada. Ella llegó a tener los estigmas. La posesión expiatoria es una señal de la existencia del mal. Dios está dando la oportunidad de que otros puedan ver en la circunstancia que vive esa persona una manifestación de esta naturaleza. Entonces no va a ser un exorcismo el que quite esa posesión. Entonces hay posesiones expiatorias y justamente se dan en buenas personas. Otras son las que se producen a través de estas técnicas, como la Ouija. No es un juego, es una técnica. Supone la apertura de portales espirituales de lo que la gente llama el bajo astral y para nosotros es el mundo intermedio, como así también las invocaciones de muertos, ¿no? Eso también hace que se legalice, en cierta manera, la presencia de la oscuridad. Preguntan también si siempre poseen a mujeres, porque parece que los casos que hemos visto reflejados en el cine eran de mujeres, pero el caso real del exorcista era un niño. Yo te pregunto, ¿se poseen tanto a hombres como a mujeres? Tanto hombres como mujeres y de cualquier condición social también, y hasta en gente, como digo, que no creía hasta ese momento. Es decir, así como hay posesión hay víctimas del alma, que es como se llaman las personas en su bondad, que son atacadas por el diablo, pero también están, esas personas también se notan en la historia de la Iglesia. Miremos al Padre Pío, por ejemplo. El Padre Pío fue, ¿verdad?, torturado muchas veces por el mal, por el demonio. Y la Madre Teresa de Calcuta, en su lecho de muerte, tentada por el demonio. Entonces, hay no hace falta ser malo, podríamos nosotros, no hay categoría moral no es culpa de la persona poseída, a no ser que esté en la brujería, en la hechicería, que haya hecho un pacto satánico, lo cual genera una subyugación de la mente, y la subyugación mental hace que la persona se vuelva cada vez más parecida en las categorías de su pensamiento a las categorías del pensamiento del mal que produce Satanás. Si no es así, no. Pero nosotros tenemos que ver que hay gente buena que ha sufrido
acechanzas diabólicas, ¿no? ¿Estoy respondiendo, don Miguel, o me quedé en algún punto? No, está perfecto. Un montón de gente. Sí, seguro. Sí. Como has dicho que les ibas luego a rezar por ellos, están mandando saludos desde Canarias, desde Madrid. Encantado. Un camionero en Figueras, desde Chile, desde México, Gonzalo Macías. Mogollón de saludos estamos teniendo. Y es más, me decía, y ahí no le respondí, sí, hay gente de todas las categorías sociales, don Miguel, y gente de todas las edades también. Vale, déjame que te pregunte también, ¿hay algún síntoma para saber si uno está poseído? Porque gran parte, cuando uno se dan esta serie de síntomas, van al médico y bueno, puede ser enfermedades mentales, esquizofrenia, hay montones de explicaciones que pueden darse desde un punto de vista racional. Desde un punto de vista más espiritual, ¿hay algún síntoma que diga que uno está poseído o que tiene ese problema de un espíritu que le está invadiendo, que está molestando? Sí. Aquí hay que decir, gracias a tu amabilísima pregunta, Miguel, hay que decir que hoy ciencia y fe no se oponen. Yo trabajé en la Argentina, en la Escuela de Exorcistas Evagrio Póntico, con médicos, psicólogos y psiquiatras. Y un trabajo mío del 2015 que se presentó, que se llama Ritual de Exorcismos, que ha sido la compilación de las oraciones más eficaces de diversas tradiciones cristianas, ¿no?, de varias fuentes, fue presentado en la Sociedad Argentina de Escritores por 2 psiquiatras. Fíjese usted, el libro de exorcismo presentado por 2 psiquiatras, que vieron el valor terapéutico, pero además la liberación que producía su eco en la psique de la persona para mejorar y hasta para sanar algunas situaciones. Esto no quiere decir que no existan las enfermedades mentales. Existen y podemos tener parámetros para ello también que son muy claros. Las patologías, perfecto. Pero el trabajo conjunto entre el médico y el exorcista, muchas veces, la tarea conjunta, soluciona más rápido una patología o ayuda al médico incluso a distinguir hasta dónde está el límite de lo suyo y comienza lo espiritual. Pero también existen, don Miguel, mi amigo, varias manifestaciones que hacen que una posesión sea indudable, y en esto coinciden todos los autores. ¿Puedo decirlas? Por ejemplo, por favor, sí. La hierrofobia, que es la aversión a lo sagrado, la aversión profunda a todo lo que tiene que ver con Dios, nombrarlo, mencionarlo, la iglesia, o el culto a donde se vaya. La hierrofobia es un odio hacia todo lo que aparece nombrando lo espiritual. La xenoglosia, con X, xenoglosia, que es el hablar en lenguas extrañas o en lenguas muertas, que no es otra cosa que el llamado del demonio a otros para que lo auxilien durante el exorcismo. La xenoglosia. No olvidemos que estamos hablando de ángeles caídos, no estamos hablando de una idea, estamos hablando de personalidades. El otro, la telepatía, la clarividencia, porque en la lectura de la mente, en la clarividencia, se produce ¿qué cosa? El fenómeno de que el poseso, a través del demonio, sepa cosas que son ocultas y que le pertenecen a la vida del exorcista o de los consultores exorcísticos, como nosotros llamamos consultores exorcísticos a los que acompañan al exorcista. Por otro lado, el sansonismo, una fuerza extraordinaria que va a tener que ver con una clarísima violencia sobre las personas que le están sujetando, sin corresponderse con el peso y la altura de esa persona, ¿no? Eso también es el sansonismo. Y por último, siempre lo guardo por último para decirlo, así cuando los amigos me piden que converse sobre esto, que es la levitación. Lo he visto en un caso, pero yo lo he visto. Levitación. En más de levantarse del piso sin la asistencia de ninguna fuerza ajena, en ese caso desafiando todas las leyes de la gravedad. Increíble. Te iba a decir que prepares o recuerdes alguna de las historias que has vivido cuando hacías exorcismos, ¿te parece? ¿Cómo no, señor? Sí.
Vale, seguimos adelante, 2:51. Te vas a tener que venir a más programas porque el tiempo vuela, tenemos multitud de preguntas y no sé si vamos a poder tratar todos los temas que habíamos previsto. Pero déjame que demos un pasito más y vamos a definir parte del trabajo que haces. Te saludan también desde Edmonton, en Canadá, desde Brasil, desde Montevideo, montones de lugares más. 2:51, 1:51, seguimos con el padre obispo Manuel Adolfo Acuña, obispo luterano, hablando de exorcistas, también desde Puerto Rico. Vamos con ello. Seguimos ahondando en este tenebroso mundo. Nuestro siguiente tema, los exorcismos. Santo cielo, es que nadie va a ayudarme. ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¡No! ¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo? ¡Oh, Dios mío! ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Es un fragmento del Exorcista, la película que nos mostró cómo era este inquietante mundo. Nuestro invitado es un experto en el tema y nos da más datos sobre todo ello. Nos hemos visto obligados a poner, lo hemos repetido varias veces en el programa porque hemos tocado más veces el tema, un fragmento del Exorcista que dio a conocer en todo el mundo este increíble mundo y daba un miedo tremendo. Y te pregunto, ¿has vivido situaciones de tanto miedo como en la película? ¿Es tan duro, tan tremendo? Todo menos que una cabeza gire 360 grados es posible. ¿Qué me dices? Miguel, todo, menos que una cabeza gire 360 grados. Y por los hechos más disímiles se puede ver en personas de las que uno nunca esperaría, estando por su tamaño, por su edad, por su idioma, ver las manifestaciones que se producen que superan la ficción, que supera el vómito existe. Yo lo tengo incluso documentado por una doctora durante un exorcismo que no pudo reconocer de qué materia era eso. Pero también hay otros tipos de evoluciones en vómito que se hacen durante los exorcismos. ¿Cómo es posible que una persona expulse un plato de fideos cuando no comió fideos en 10 días? ¿Qué me dices? ¿Por qué? Porque allí no hay otra cosa que un maleficio hecho a través de la comida. De esto hablaba también mucho el padre Amors, y yo lo he vivido, lo he visto. Incluso, ¿cómo puede ser que una persona escupa una bola de cabellos? Sí. Cuando hubo, cuando hubo ataduras hechas con pelo en casos de enterramientos a través de magia vudú. Entonces existen, por lo tanto, un montón de estas manifestaciones en características muy particulares. Y me pedía que piensen en alguno. Me acuerdo que en el Paraguay había un caso muy severo de 4 jovencitas, sí, eran 4 jovencitas, todas ellas parientes. La mayor tenía 19 años. Habían ido al cementerio a jugar, habían encontrado un libro. Desgraciadamente nunca pude saber cuál era el texto, era un libro de magia, porque lo dejaron allí, y se fueron al cementerio, ¿no? En esas experiencias de desafío de los chicos, a invocar, a leer en voz alta, una noche, así de travesura. Esa noche de travesura empezaron a sentir ruidos fuertísimos en el cementerio, un viento que las envolvía y por supuesto tiraron el libro allí y salieron corriendo. Cuando llegaron a la casa se empezaron a manifestar. Y esto fue público, salió en la televisión de la República del Paraguay, donde eran estas chicas. Nadie podía ciertamente explicar qué era lo que les sucedía, y había en la Argentina un tío de una de las jóvenes
y me llama. Y entonces la traen a una de las jovencitas. Hicimos el exorcismo sobre ella. Era un espíritu inmundo, ciertamente, un espíritu de muerto. Y cuando ella había expresado que no quería volver a su país, ¿no? Porque había quedado, digamos, muy expuesta, avergonzada, yo le dije, no, ahora Dios te va a premiar, después de ese exorcismo. Ella vuelve al Paraguay y esperaba encontrar a las chicas totalmente comprometidas en su salud espiritual, manifestándose. Cuando pisó su casa, las otras chicas fueron liberadas. Esto nos habla de la transferencia de la bendición. Yo aprendí allí que la transferencia de una bendición es posible desde una persona que fue posesa, al ser libre, llevarle a otras esa misma libertad. Menos mal. Esa libertad espiritual. Sí, Padre, sí, esto hay que decirlo. Sí. Permíteme, tenemos que hacer una mínima pausa. Te quedas un ratito más después de las noticias, ¿vale? Estoy encantado y muy agradecido y muy honrado, Miguel, por ti y por todo ese equipo hermoso que hace un trabajo maravilloso. Pues va a ser un placer estar contigo un ratito más. Hemos de terminar esta primera hora hablando de exorcismos y de posesiones con el padre obispo Manuel Adolfo Acuña. La segunda hora va a seguir contándonos algunos datos más de esos exorcismos que ha practicado, más de 1200 a lo largo de toda su vida. No os perdáis también esa entrevista exclusiva que tenemos con Ivy Love, esa persona que dice que el Oumuamua puede ser un vestigio de inteligencias extraterrestres, el primer vestigio, y otro montón de cosas, en una entrevista que pudimos realizar ayer desde Estados Unidos, como os digo, en exclusiva para vosotros. 900-137-137 nuestro teléfono, y José Luis Aragón y Carlos Toral, nuestros compañeros, se encargan ahora de darnos la noticia. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram son las redes sociales que tenemos. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. Volvemos enseguida. Será después de unos cuantos minutos. Nuestra primera parte estará con el padre obispo Manuel Adolfo Acuña, hablando de exorcismos y de posesiones. 900-137-137 nuestro teléfono, y el Blanco Radio en las redes sociales. ¿Sigues por ahí, Manuel? Aquí estoy encantadísimo, muy, muy feliz en una hora que celebro, y doy gracias a Dios por ustedes, por sus vidas, por todos los amigos del otro lado, ¿no? De los que yo puedo anotar, y sé que hay más: Panamá, Gualeguaychú, Chihuahua, Quito, Alicante, Nueva York, Ecuador, Canarias, Madrid, Chile, México, Canadá, Brasil, Montevideo, Uruguay, Puerto Rico. Ya no te digo bueno, más todo porque... ese mapa hermoso que produce, ¿no es cierto?, la amistad que todos tienen con Espacio en Blanco, y que hoy me toca a mí disfrutar. Que me alegra. Perú, República Dominicana, nos dice nuestro compañero Ramón, que está en Barcelona controlando un poco todo esto, Ramón Álvarez, que bueno, desde casi toda Latinoamérica, recibiendo de América del Norte también saludos, increíble. Déjame que te pregunte. Preguntan un oyente si has recibido alguna vez un golpe o un susto grande al practicar un exorcismo. Luego quiero que me cuentes lo que es un exorcismo. ¿Te han dado leña alguna vez? Incluso físicamente. Sí. Cuéntame si puedes. Sí, cómo no. Yo recuerdo de una visita, bueno, primero una sorpresa, ¿no? Lo más impactante, una sorpresa impactante fue cuando yo dije la levitación, que yo he visto levitar. Sí, eso te lo iba a preguntar después, que me contaras un poco eso de la levitación. Sí, porque lo he visto en un caso, puedo dar cuenta de ello, ¿sí? Porque yo lo he visto, no es cuestión de los manuales. Es más corriente esperar en un exorcismo la xenoglosia, es más corriente esperar, por supuesto, la aversión a lo sagrado, es casi una consecuencia inmediata. El sansonismo, la especial fuerza física, ¿no? La clarividencia que se da muchas veces, pero la levitación no. Y esto me pasó con un niño de 6 años. Eso quería que me contara la experiencia. ¿Cómo fue? Sí. Niño de 6 años. ¿Y qué muy pasó? Tremendo. Sí. Bueno, este niño había hablado la mamá con muchos, con muchas iglesias, muchas comunidades, a ver que le prestaran atención lo que le pasaba a su niño, que estaba manifestando un lenguaje extraño y que además un comportamiento muy violento. Y bueno, todos le enviaban al médico, ¿no es cierto? Todos le enviaban al doctor,
¿qué es lo que pasaba? Bueno, me pidieron a mí, por favor, a ver si yo lo podía recibir al niño, por lo que me expresaba la señora, por ver luego a los médicos nuestros. No había nada que físicamente le significara un quebranto, ¿no es cierto?, de salud. Entonces hicimos un exorcismo pensando que era algo muy leve, por su edad algo muy leve, pero que podía llegar a significar un paso, un roce satánico por su vida. Cuando hicimos el exorcismo, durante el desarrollo del ritual, Miguel, el niño comenzó a hablar en algo que parecía en mucho al arameo. Y en castellano decía, tengo sed. Nos daba la pista de un espíritu del desierto, de un demonio en el desierto, porque hay una expresión que nosotros decimos durante el exorcismo: vete a lugares secos y oscuros, tu sede es el desierto y tu habitación es la serpiente. Así se conjura al diablo. Bueno, este chico pedía agua. Cuando nosotros comenzamos a expulsarlo en los conjuros apropiados del exorcismo, este niño se levantó del piso en posición horizontal, más de 10 centímetros. Y yo quiero decir, para que la gente entienda bien, del poder del ritual. Hay una oración que nosotros estamos diciendo en ese preciso momento, y es esta: Señor Dios nuestro, a quien siempre pertenece compadecerse y perdonar, escucha nuestra súplica, y a este siervo tuyo, a quien mantiene atada la cadena del dominio diabólico, la compasión de tu piedad lo absuelva clementemente. Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios Eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que enviaste al infierno a aquel tirano fugitivo y apóstata, y que enviaste a tu unigénito para que aplastara al que rugía, atiéndenos con prontitud y apresúrate a librar a este hijo tuyo, creado de tu imagen y semejanza, de la ruina y del demonio que lo ataca. Y aquí el niño empezó a levitar. Increíble. Pregunta, mucha gente está sorprendida y dice, todo esto que estáis contando esta noche no me lo enseñaron en la escuela. Y te saludan desde Valladolid, desde Perú, República Dominicana, Caracas, Venezuela y montones de lugares más. Y preguntan si es lo mismo o si hay alguna diferencia entre un exorcista católico y un exorcista luterano. ¿Y utilizáis los mismos textos para combatir al diablo? Cada uno tiene su librillo. Esto es lo que a mí me fascinó del encuentro en el Ateneo Pontificio aquí en Vaticano con exorcistas de otras tradiciones, que prácticamente todos utilizamos el mismo ritual. En la práctica todos utilizamos el mismo ritual. Algunos pondremos énfasis más en los ángeles, otros ponen más énfasis en la intercesión de los santos, pero todos tenemos la misma estructura ritual para llevar adelante una liberación. Y lo compartimos también con un sacerdote anglicano, esa preciosa sorpresa. El padre anglicano que estuvo allí en este encuentro, que me honró con su amistad, había sido, antes de ser sacerdote y exorcista, había sido detective de homicidios. Qué curioso. Y justamente por esa actividad, cuando él se retira, se hace sacerdote, pero él sí para trabajar en el área de la liberación espiritual por lo que había visto en crímenes, que decían no pueden ser humanos, no pueden ser inspirados de una persona normal. Había crímenes a los que él había asistido, porque además, quiero decir, detective de homicidios y médico, él había podido asistir ¿cómo se dice?, entre los forenses a las autopsias. Uh-huh. Y él llegó a afirmar en el encuentro que pudo ver en alguna persona, algún criminal caído, ¿no?, pudo ver 2 pupilas en sus ojos. 2 pupilas en sus ojos. Exacto. Tremendo. Quiero que me cuentes una historia más casi. Yo he visto... Sí. Yo he visto los ojos totalmente ennegrecidos del poseso. O sea, no es fantasía, no es ciencia ficción, es realidad. El diablo se manifiesta en el cuerpo de la persona. Uno breve más, Judas Iscariote. Llegó a nosotros un exorcismo del exterior, de la Argentina también.
cuando esta persona estaba en la colchoneta en el centro de la iglesia, porque quiero detallar algo. Los exorcismos hay que realizarlos en la iglesia, porque allí es donde está Dios, no en las casas. Entonces, cuando esta persona estaba en la colchoneta en el centro de la parroquia y estaba junto con mi equipo de consultores exorcísticos allí trabajando, comienza a curvarse de tal manera, y es muy difícil verlo, esto, en el suelo, acostada, con su cabeza que pareció desencajarse de su cuello, los brazos que se tendían a sus costados como colgando, pero estaba acostada. Se sentía y se podía ver a una persona ahorcada en esa mujer. Y cuando yo dije en ese instante, Judas traidor, vete a lugares secos y oscuros, la furia de ese espíritu nos señalaba allí que Judas no solamente es un espíritu inmundo, sino que es un condenado. Nos queda poco tiempo, padre. Te pido si puedes que seas más sintético todavía. ¿A dónde van los espíritus o los diablos cuando terminas el exorcismo? Bien, tienen que ir al infierno, pero no así los espíritus de muertos. Nosotros no mandamos al infierno a los espíritus de muertos, porque quién sabe si han sido esclavos y tienen oportunidad delante de Dios. Por eso hay que distinguir cuando se hace un exorcismo, o espíritu de muerto o demonio. Los demonios a los lugares secos y oscuros, que es su espacio. Por eso gritan, porque sienten morir, pero los espíritus a la presencia del justo juez. Ya. ¿Y cómo te das cuenta, una pregunta un poco obvia, ¿no? De que ya ha salido ese espíritu, ese demonio que tiene la persona? Si ya se recupera, le cambia el color de la cara. Muy bueno. Seré breve. Es excelente esto. Cuando nosotros terminamos, hacemos lo que se llama un sellado. Hay diversas fases en el exorcismo, ¿no es cierto? Está la fase de la simulación, la fase de la revelación, la fase del choque, la fase de la expulsión y para nosotros otra más que es la fase del sellamiento. Ahí le damos a la persona que ya se encuentra agotada, pero que seguramente no recuerda nada, porque Dios da una amnesia de misericordia, como le llamo yo, porque la persona no ha sido responsable de eso que le pasó. En ese momento le damos agua para que beba con la excusa de su cansancio, pero el agua está bendita. Si la escupe, empezamos de vuelta, porque el agua bendita para el diablo es como veneno. Y del mismo modo la señal de la cruz y una oración de consagración. 3:17, casi terminando. No queremos irnos con un mal sabor de boca, queremos aprender a defendernos. Por supuesto que sí. Déjame que pongamos una mínima introducción y nos cuentas cómo lo podemos hacer. Por favor. Antes de terminar, tratemos de averiguar las formas que tenemos para defendernos de este tenebroso mundo. Nuestro invitado, un experto, nos da algunos consejos. Pues en 2 minutitos que nos quedan más o menos, cómo defendernos. Menos mal que tenemos esos ángeles que nos cuidan, pero cómo defendernos, quizá no meternos, no sé, abriendo esas puertas, no sé, dime tú. Primero que nada, por supuesto que no practicar en la invocación en la mesa los espíritus, no hacer la técnica de la ouija, no meterse de curioso a investigar en el ocultismo, que no es lo mismo que el esoterismo, no hacer nada de eso, porque eso atrae, aunque sea por curiosidad, la apertura de portales espirituales negativos. Pero a los ángeles sí hay que instalarlos alrededor de uno e incluso en la casa. Y la oración es así: coloco los ángeles de Dios a mi derecha, a mi izquierda, arriba de mí, debajo de mí, detrás de mí y delante de mí a San Miguel Arcángel para que marche defendiéndome de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y otra oración que quiero entregarles ahora también: filtro con la luz de Jesús resucitado toda intervención espiritual sobre mi vida, para que solo llegue a mí lo que es saludable, lo bueno y lo bello. En el nombre de Jesús, amén. Pues amén, no tengo mucho más que decir. Combate contra el mal, la realidad de los exorcismos del padre obispo Manuel Adolfo Acuña. Vas a tener que volver al programa porque se han quedado un montón de preguntas por ahí, si te parece bien, un montón de saludos. Estoy encantado.
por favor, a toda la gente, a todos los amigos, una bendición breve para cada uno. Te le iba a pedir antes de terminar, déjame un segundito, forma de contacto contigo y luego nos das esa bendición, si te parece. ¿Hay alguna forma de contactar contigo? Muchísimas gracias. Sí, por favor. Yo tengo un Instagram que es Obispo Manuel 62, que es mi año de nacimiento, Obispo Manuel 62. En Instagram. Mi Twitter es, eso es el Instagram. Mi Twitter es Obispo-Manuel. ¿Sí? Y en el Facebook me encuentra por Obispo Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Perfecto, ahí tenéis todos los datos. Esperamos esa bendición. Padre. Encantado. Para cada uno de ustedes, para todos los amigos que se han conectado, para la producción, para el equipo, para sus familias, para las familias de todos los que están escuchando. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor vuelva su rostro a ustedes y tenga de sus vidas siempre, siempre misericordia. Que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre, siempre la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus intenciones, sus familias, y permanezca para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Padre, ha sido un placer. Espero volver a verte, te deseo todo lo mejor y te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Un honor. Y que sigamos. Igualmente un honor. Seguimos en contacto y en amistad, por favor, Miguel, porque no siempre se habla con el Gardel del misterio. La que has liado con eso, Fuerte abrazo, te veo prontito, ¿vale? Abrazo de luz, abrazo de luz. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional.